basa en un bloque combinacional, que es de 2n entrada y 1n salida. Su misión principal es dar a conocer el código binario de la salida en el caso cuando uno mete el código en la entrada. A su vez, este es un esquema que da una serie de regulaciones, de transformaciones de un archivo o una información que uno necesita al poder señalizar un cierto punto de una información en un disco o un dispositivo electrónico. A su vez, en este video debemos conocer las ventajas y sus desventajas y sus características de los tipos principales de su funcionamiento, que son prioritario y no prioritario, y daremos a conocer un ejemplo práctico de un circuito con codificadores, con especificaciones de los elementos, descripciones y su respectiva explicación del funcionamiento. Mi nombre es Ulises Durán y yo les voy a hablar sobre los tipos de codificadores. Tenemos dos tipos de codificadores esenciales. Está el de prioridad y el sin prioridad. Empezaremos describiendo un poco el de prioridad. El codificador de prioridad es aquel que está preparado para elegir una línea de entrada entre varias líneas que estén activas simultáneamente. ¿Cómo es que hacen esto? Pues se les da valores fijos a las líneas de entrada para que éstas puedan para que el codificador en sí pueda elegir la línea de mayor prioridad con el valor de entrada que éste tiene, de forma que en cada instante solo se genera el código de salida de la línea de entrada activa que tenga la máxima prioridad. Esto se logra, y un ejemplo que tenemos de un codificador de prioridad sería el que les mostraré en pantalla, donde podemos ver que tenemos a las 4 entradas y 2 salidas, y están formadas por una negadora, una AND y 2 OR interconectadas entre ellas, de forma que a la salida se genere el código de la entrada de mayor prioridad. O sea, a la salida solo vamos a tener el código de la entrada activa que tenga máxima prioridad. Y ahora pasaremos a explicar el codificador sin prioridad. Este consta de más entradas y más salidas. Su cometido es la generación de un número binario sobre sus n salidas, porque puede tener n, le vamos a poner n porque puede tener tantas salidas como nosotros le damos. Identifique estas salidas tienen que identificar cuáles de todas las entradas están activas. O sea que al final el código que se genere va a ser un código basado en las entradas, en todas las entradas que estén activas. Por eso se llama sin prioridad. No hay prioridad entre ninguna entrada. Y como no hay nada que impide que las entradas se activen simultáneamente, los circuitos codificadores se diseñan normalmente para que respondan a una sola señal, y es de ahí como nacen los codificadores de prioridad. Pero en este caso, este codificador sencillo está formado solo por, como podemos ver en imagen, ahí 3 OR interconectadas entre todas las entradas. O sea, este es un codificador de octal a binario, como podemos ver, y a la salida solo tiene los datos de la suma de las entradas que están conectadas, que están activas, y ahí tenemos sus respectivas tablas de la verdad. Como podemos ver, la tabla de la verdad del octal a binario es muy simple, ya que si solo se activa una entrada a la vez, este va a tener datos,
o sea, sus fórmulas van a ser que la salida A2 va a ser igual a la entrada a I4 más I5 más I6 más I7 por dar un ejemplo. Entonces, si nosotros tuviéramos I1 en 1 y todas las demás en 0, a la salida tendríamos 0, 0. ¿Por qué? Porque A2 y A1 no tienen I1, entonces no importa si I1 se activa, ya que I1 solo está en A0. O sea, estos codificadores al final vienen siendo bien sencillos. Si nos vamos a la tabla de verdad de un codificador de prioridad que es de 4 a 2, entonces tendríamos algo parecido como esto: 4 entradas y 2 salidas, en las que si tenemos 0, 0, 0, 1, o sea que en I0 tenemos 1 y en las demás 0, a la salida vamos a tener 0, 0. ¿Pero por qué? Porque según el codificador que tenemos aquí, lo podemos ver en I0 no está conectado. Entonces, si I0 tiene 1, 0, no valía. Y como los demás todos tienen 0, y aunque esté negado, como tenemos una AND y las AND si no tienen 1 y 1 no tienes 1 a la salida, entonces los demás datos son 0. Y después nos vamos al siguiente dato, que es 0, 0, 1, y ese dato te va a dar 1 en binario. El 0, 1 te va a dar 2 en binario, y el 1, 0, 0, 0 te va a dar 3 en binario, según el decodificador de prioridad, tomando en cuenta el valor de mayor prioridad entre las entradas. Y así es como se manejan los codificadores. Características de los codificadores: tensión de alimentación, tiempo de conmutación, tensión de entrada, corriente en la salida, frecuencia máxima de trabajo, temperatura óptima de trabajo, niveles lógicos máximos y mínimos, entradas lógicas, entradas de control, salida lógica. Esta tiene señales múltiples y las tiene que convertir en un número binario o hexadecimal. Hablar acerca de la ventaja de un codificador SmartDay X40. Entre ellas tenemos la facilidad para conocer el estado de la cinta o los desperfectos, nuevas cintas estándares que van desde 1.100 metros de longitud para un mayor tiempo de funcionamiento, la ampliación gama de anchos de cinta minimizada, hasta un 50% de reducción del consumo de la energía, hasta un 20% menos de derroche de cinta gracias a un nuevo diseño de la cinta estándar. Las funcionalidades de ahorro de energía integradas en el controlador mejoran la eficiencia. Yo les hablaré sobre los elementos a utilizar para la elaboración de este proyecto. En el circuito tenemos un integrado IC74 LS147, como también una resistencia de 1.0 kiloohmios. También tenemos unos LED pulsantes más la breadboard. Para Anteriormente ya se había hablado acerca de los codificadores. Ahora demostraremos la teoría por medio de un circuito básico. Se armará este circuito utilizando un codificador 74 LS147 que nos convertirá de una señal decimal a una señal binaria, o comúnmente conocido como un encoder BCD. Aquí ya tenemos el circuito armado. El interruptor, por efectos de prácticos, está enumerado del 1 al 8, que en este caso sería nuestros conteo en decimal. Los LED identificarán los 4 bits del código binario, empezando desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. Para demostrarlo, aquí
tenemos el 74 LS147, que ya se había mencionado anteriormente, que era el codificador. Ahora nosotros queremos encender el número 1 en decimal, por lo cual se encenderá el LED primero, indicando en el código binario que este sería 0001. De igual forma, si se quiere activar otro número en decimal, como por ejemplo el número 4, activaremos el interruptor número 4 y se nos activará el segundo LED contándolo de izquierda a derecha, significando en código binario 0100. Ahora, para demostrar de que realmente todo el código decimal se mostrará en el código binario, procederemos a activar todos los números en decimal y consecutivamente seguirá mostrando el código en binario del número decimal que se tenga en la entrada. Activaremos el número 2, se nos encenderá el segundo LED. Procedemos a apagarlo y encenderemos el número 3 decimal, encendiéndose ambos LED. De igual forma procederemos al número 4 decimal, activándose el tercer LED. El número 5 en decimal siendo 0101 en código binario. Procederemos a activar el número 6 dándonos 0110. Activaremos ahora el número 7 decimal dándonos en código binario 0111. Y por último procederemos a activar el número 8, que se nos activará el primer LED significando el primer número en binario, siendo 1000. Yo les hablaré acerca de la explicación del circuito encoder 64HCT147. Bien, este es un circuito codificador y decodificador al mismo tiempo. Nos concentraremos en la etapa de codificación. El IC es un codificador IC74LS147. Es un codificador de decimal a binario o conocido como BCD, Binary Code Decimal, decimal codificado en binario. Las entradas y salidas del codificador son negadas, por lo que para activarla necesitará enviar un cero lógico para que funcione codificado. Por ejemplo, una decimal se activará en el pin 11 del codificador. Este en su salida activará el Q sub 0 y así sucesivamente con cada entrada del decimal, y en su salida tendrá ese valor de decimal en binario. Después es enviado a una etapa de codificación a un BCD de 7 segmentos. Estas entradas de 74LS47 son en estado alto, se necesitará enviar un 1 lógico y la salida en estado bajo, por lo que mandará un 0 lógico. En este caso el display es de ánodo común. Internamente todos los ánodos están conectados entre sí haciendo un punto y para cerrar el circuito. El decodificador lo cerrará enviando un 0 lógico a los cátodos del LED y del display, anteponiendo resistencia de 220 ohm para protección del display.